Hola, ¿qué tal? Amigos de Acadef, bienvenidos a un nuevo Acadef Original. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los momentos de presión. ¿Cuándo es un buen momento para presionar y en qué detalles nos podemos fijar en ese momento de presión? Importante que esto lo reconozcan nuestros jugadores porque no todos son buenos momentos para presionar, y si presionamos a destiempo lo que vamos a conseguir es que seguramente el rival, a poco que tenga calidad y organización, nos va a superar nuestra presión y va a acabar en una situación clara de superioridad para tener una ocasión contra nosotros, con lo cual es importante que el equipo a nivel colectivo sepa cuándo y cómo presionar, en qué momentos y en qué detalles, en qué matices se tienen que fijar para hacer un tipo de presión u otra. De eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. Espero que os sirva para vuestro equipo, para ese momento en fase defensiva con vuestro equipo, y que os ayude a localizar mejor esos momentos de presión y comunicárselo así a vuestros jugadores. Vamos a hablar de un momento de presión que yo creo que es donde casi todos los equipos presionan, aunque no siempre tiene por qué ser así. Al final tendremos también que ver quién es el rival, cómo juega, dónde queremos robar y por qué, y también atender al momento siguiente, después de robar, qué queremos hacer con el balón. Pero bueno, a nivel general casi todos los equipos presionan ahí porque va a ser una situación más fácil de robar el balón. ¿Dónde? Pues el balón en la banda. En un momento en el que vemos que estamos cerca para poder presionar ese balón en banda, puede ser un buen momento para ir a presionar de forma conjunta. Es que, ¿en qué nos podemos fijar cuando vamos a ese balón a banda? Pues primero, algo que nos tenemos que fijar en todas las presiones va a ser el correr en trayectoria, lo que yo llamo correr en trayectoria. ¿Qué significa esto? Que este jugador puede estar en un primer momento cerrando este pase interior, porque al final siempre tenemos que priorizar esos pases interiores, pero en el momento que el balón sale, yo tengo que aprovechar este momento de desplazamiento del balón para correr a sprint. ¿Por qué? Porque en el momento que vuela el balón, nadie puede tocar el balón para superarme la espalda. En cambio, cuando este jugador ya tiene el balón controlado, sí que va a poder pasar y buscarme la espalda. Con lo cual, en ese momento de trayectoria del balón es cuando nuestro jugador tiene que sprintar al máximo para poder llegar a esa presión lo más cerca posible. Luego vamos a hablar de este jugador cómo presiona, ¿no? Si hace este tipo de trayectoria o hace este tipo de trayectoria. Pues bueno, yo de forma general, si quiero presionar y robar en banda, prefiero hacer este tipo de trayectoria, pero tenemos que atender también a las características individuales de nuestro defensor y de su par. Si su par es un jugador, por ejemplo, que juega a pierna natural, que suele ser habitual en los laterales y que tiene mucha potencia física, si yo le hago esta presión, va a poder tirarse la larga con su pierna dominante e irse de mí. Con lo cual, pues bueno, leer un poco eso, que yo soy más rápido que el rival, va a ser difícil que haciendo esto yo no le pueda defender. Entonces, depende del jugador. ¿Que es un jugador que técnicamente es peor pero tiene esa potencia física y con esta presión me puede superar? Pues le hago una presión más frontal, le estoy favoreciendo que juegue dentro, pero como no tiene esa técnica, pues a lo mejor puede fallar ese pase. También va a depender de la presión que hagamos nosotros al resto de jugadores. Si es una presión, por ejemplo, al hombre, puede favorecernos el que juegue dentro a un posible emparejamiento y que pueda haber una anticipación con un balón de espaldas. Bueno, vamos a ver en función de esas cosas si queremos una presión más circular o más frontal. De forma general, para mí, ¿qué ventaja tiene la presión circular? Que podemos hacer lo que yo llamo triángulo defensivo, y es que este jugador, el mediocentro, ese extremo y ese lateral pueden acercarse hacia la banda y hacer como un triángulo defensivo para que de ahí el balón no salga. En cambio, si lo hago así, este va a tener la posibilidad de jugar al otro lado. Si hacemos este tipo de presión, favorecemos ese triángulo defensivo y a partir de ahí que el rival no salga, y aunque tenga jugadores libres al otro lado, no va a poder encontrarles. Entonces, bueno, creo que es una situación bastante interesante. Luego, más situaciones, lo que yo llamo evitar retorno o evitar vuelta. Ante este tipo de situaciones en banda, el equipo ha localizado un buen momento de presión y el delantero, normalmente el delantero, va a tapar esa posible vuelta. Si es la presión circular todavía es más fácil, incluso si no es una presión tan circular y queremos seguir evitando la vuelta, el extremo de lado contrario, por ejemplo, aunque esto ya va a depender del sistema que tengamos, yo aquí he puesto un 4-4-2, pero vosotros podéis poner el sistema que queráis y hacer los ajustes en función de eso, también podría evitar el retorno. Es difícil que este lateral coja y meta un cambio de orientación hacia el otro lateral, con lo cual que quede libre no pasa tanto, no es tanta desventaja, y en cambio nuestro extremo puede aquí tapar la vuelta, e incluso si robamos podemos tener al extremo en situación interesante para esa transición ofensiva, para ese contraataque. Con lo cual, evitar retorno, importante, por un punta,
por extremo del lado contrario, en función del sistema que tengáis, puede ser una cosa o puede ser otra, ¿vale? Pero un buen momento para presionar es ese balón en banda, va en bloque todo el equipo, importante bascular del lado débil y meter muchos jugadores en el lado fuerte, ¿vale? Otra cosa que no podemos fijar es en un 2 contra 1 defensivo, como puede ser, por ejemplo, balón aquí. A mí este pase en ataque no me gusta nada, en el momento nuestro defensivo, pues si nos lo dan mejor, y pues una situación, si este pasa y no se mueve, que el extremo venga aquí al 2 contra 1 defensivo tapando línea de pase. A mí normalmente no me gusta un 2 contra 1 defensivo porque eso significa que si nosotros estamos 2 con 1, el rival va a tener jugadores libres, pero si es un momento concreto como este, donde cuando voy al 2 contra 1 defensiva, además tapo línea de pase, pues puede ser una situación interesante de nuevo para ver ese triángulo defensivo y para esa presión que todavía sea más intensa y sea más eficaz sobre el balón. Luego algo que nos tendremos que fijar, que hicimos un vídeo exclusivamente de ello, es el triángulo par balón, es decir, qué presión tiene este jugador para ver si yo me acerco más o menos. Si está muy presionado, yo podré estar bastante cerca porque va a ser difícil que este meta un buen pase a la espalda, con lo cual puedo estar más pegado. En cambio, si este tiene bastante espacio, por lo que sea, esa presión ha llegado más tarde, tendré que darle más espacio porque si estoy muy cerca, este jugador me va a poder ganar la espalda. Es verdad que tenemos que pensar quién es el rival, es decir, yo soy más rápido que él, me puedo cerrar más y pegarme más a él es más rápido que yo, seguramente le tenga que dejar 1 metro para eso. Es un jugador que va mucho en ruptura, solo recibe a pie, a lo mejor es un jugador rápido, pero por lo que sea solo recibe a pie y a partir de ahí encara. Pues estoy cerca para que no controle y me encare 1 contra 1. Bueno, situaciones que el jugador se tiene que dar cuenta, no solo de, vale, sí, cuando va a banda vamos a presionar de forma circular, tapando la vuelta, sino también esos matices individuales de quién es el rival, quién soy yo y estoy más pegado, estoy menos, va a ser importante para que nuestra presión sea efectiva. Otro buen momento de presión va a ser un pase de espaldas, una situación donde, por ejemplo aquí, hay un jugador rival que va a pedir y hay un balón de espaldas. Es un buen momento para presionar porque si está de espaldas no me va a tener muy controlado a no ser que haya girado mucho el cuello, no va a tener una situación de superioridad posicional con respecto a mí, es decir, yo voy a poder ver el balón y el rival siempre a la vez, con lo cual voy a tener toda la ventaja para coger a ese jugador, donde para superarme va a tener que hacer una acción técnica bastante compleja, como puede ser un giro y un control orientado cuando yo voy a ver el balón y él se va a girar hacia un lugar que no ve, con lo cual situación interesante para presionar de espaldas y que incluso también tapemos los posibles receptores evitando ese retorno, igual que con balón en banda, pero ahora por ejemplo le dan este balón de espaldas, estamos colocados así, le dan este balón de espaldas a este jugador evita el pase de cara y el extremo del lado contrario también. Que este jugador de espaldas me encuentre a pues va a ser complicado, porque va a ser una situación donde está presionado, está de espaldas y va a ser complicado. Entonces, esa opción de tapar ese retorno también va a ser interesante aquí. Como veis, hay muchas cosas del tipo de presión de antes en la banda que se van a poder repetir ahora, igual que por ejemplo el triángulo par balón. ¿Está apretado de espaldas muy cerca? Pues podemos cerrarnos más hacia los rivales, o si no, pues dar más espacio con ese triángulo par balón y no apretar la vuelta, porque si está apretado de espaldas pero no mucho y por lo que sea tiene 1 metro, sí que va a poder ser capaz de meter ese balón, ¿no? Igual que qué condiciones tiene el rival, si es más corpulento que yo o no, a lo mejor si es muy corpulento y yo voy a la espalda, está contento, está a gusto, por así decirlo, con ese marcaje cercano porque puede usar su cuerpo para girar sobre mí. Bueno, lo mismo, ¿no? Esos matices individuales. Importante que nuestro jugador no haga falta, intente no hacer falta a no ser que el jugador le vaya a desbordar porque está en una situación de desventaja posicional al contrario, y si le hago falta ya le estoy dando el balón al equipo contrario, con lo cual no hacer falta, permitir que ese jugador pueda tener el balón pero que no gire, importante que no gire, pero sí que es verdad que tiene que incomodar, nuestra presión de espaldas tiene que incomodar y el jugador tiene que sentir que a poco que desproteja un poco su posición, su situación, va a perder el balón. No es voy sin falta y no gira pero el jugador está cómodo, no, tenemos que intentar atosigar y que ese jugador no se sienta cómodo. De igual forma, por ejemplo, puede ser buena presión un balón aéreo. ¿Por qué? Porque esos controles en los balones aéreos van a ser más complicados, con lo cual si hay un balón aéreo aquí es un buen momento para, de nuevo, volvemos a repetir, correr en trayectoria. Entonces mi equipo corre en trayectoria para, en el momento del balón aéreo, al final, a no ser que sea un juego técnicamente muy bueno, ese control le va a costar más.
Entonces, si por ejemplo me viene al pecho, entre que yo bajo el balón y lo domino, voy a tener que utilizar algún contacto en el control, seguramente más de uno, con lo cual si yo estoy cerca y ese contacto por lo que sea se va aunque sea 1 metro, ya voy a poder robarle. Importante los sombreos, acordaros que yo llamo sombreo a poner mi sombra sobre el rival, es decir, la distancia exacta. Si estoy muy lejos, mi sombra no llega, si estoy demasiado cerca, mi sombra se va a pasar, con lo cual la distancia ideal para hacer ese sombreo. ¿Qué nos va a determinar si un sombreo es adecuado o no? Pues que ese jugador que esté presionado, que esté sombreado, no pueda pasar hacia adelante. Si yo estoy muy lejos, ese jugador va a poder pasar hacia adelante, y si estoy muy cerca, seguramente me pase de frenada y con un toque me va a regatear. Con lo cual, el sombreo también va a ser algo fundamental en todos los tipos de presión. Esa distancia a la que estamos del receptor. Importante esto, que lo entrenemos y que lo habituemos. Si mi jugador no está habituado a ese tipo de presión, a esa distancia, va a ser complicado que luego lo haga en competición. También tenemos que tener en cuenta lo mismo de antes, capacidades y condiciones del rival y las nuestras. A lo mejor si soy muy lento con respecto a él y estoy tan cerca como un sombreo me va a superar, podríamos hablar de alguna excepción, pero en general si no hacemos un buen sombreo, al final yo voy a la presión, pero si este jugador puede pasar hacia adelante, no me vale de nada la presión porque me puede encontrar este tipo de pases, por ejemplo, con lo cual si vamos a la presión todos de forma coordinada y de forma global, es para realmente atosigar a ese equipo e intentar robarle, ¿vale? Entonces, bueno, os he hablado de unos cuantos tipos de momento de presión, puede haber alguno más, como por ejemplo en determinado rival, en determinada zona que sé que los rivales tienen jugadores con peor técnica, o incluso al revés, con mejor técnica, y no quiero que esos jugadores decidan y quiero que ahí sí que haya presión para que la saquen y los que filtren sean jugadores con menos calidad técnica y que ahí se equivoquen, ¿vale? Entonces dejo más tiempo y espacio al que menos calidad técnica tiene, o al revés, le quiero provocar un fallo, entonces voy a presionar al que menos calidad técnica tiene. Se da mucho en situaciones de este tipo. El equipo sabe que cuando llegue, por ejemplo, al central derecho, estos jugadores que estaban cerrando dentro, de repente uno tiene que hacer esa presión circular, otro cerrar y cerrar todos del lado contrario. Como este jugador no tiene la capacidad para meter un balón aquí, por ejemplo, que puede ser un libre, como no tiene esa capacidad, seguramente se equivoque, entonces el equipo sabe de forma coordinada que tenemos que presionar ahí. Entonces, bueno, para eso es importante estudiar al rival, estudiar de forma colectiva e individual a los rivales para saber dónde tenemos que presionar. Si es verdad que podemos hablar de forma general de varias situaciones, como puede ser balón en banda, balón aéreo, balón de espaldas, incluso mal pase impreciso del rival que se queda muerto y tenemos que ir a esa presión, pero luego también, aparte de esas formas generales, formas más particulares en función de cada equipo. Pero vamos, es lo que os estaba comentando, que ya hemos hablado de unos tipos diferentes de momentos de presión, pero puede haber infinitos, con lo cual os animo a poner en comentarios diferentes momentos de presión que yo no haya dicho, que seguramente que todavía me queden muchísimos, y es que como estábamos hablando de cada particularidad, va a haber posibilidades prácticamente infinitas en esos momentos de presión. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, muchas gracias por vuestra atención y os veo en el próximo AKDF Original.